Pues vamos con la siguiente mesa, que además ya uno de los temas ha salido, que es el tema de cómo trabajar de freelance y un poco cómo es la experiencia de gente que está trabajando aquí de freelance. Para eso contamos con Diego Ruiz del Árbol, con Alex Corby, con Jesús Alfaro y con Sol Matas. Y esta mesa la va a moderar Luis, que está por aquí, que no os lo presenté antes porque estaba por ahí perdido haciendo gestiones de logística. Y bueno, pues Luis es JavaScript Developer y es otro de los organizadores de este Hispanic Day. Luis, todo tuyo. Tenemos... Hola, buenos días. Yo soy más de la opinión que os presentéis cada uno a vosotros mismo, porque nadie mejor que uno mismo para describir lo que hace. Entonces os voy a ir pasando el micro y os hacéis una pequeña introducción, si os parece. Hola a todos. Me llamo Diego Ruiz del Árbol, llevo en Berlín 8 años. Empecé trabajando de programador en una empresa y en un momento dado pues vi que no me apetecía más seguir trabajando en esa empresa y monté mi empresa propia. Esa empresa se llama Berlinerz y bueno, nos dedicamos básicamente al desarrollo de software. Básicamente estamos especializados en el CMS Drupal, que cuando lo miras, pues lo dices en otro sitio, la gente te mira así con cara rara. Aquí lo entendéis, supongo, casi todos. Y básicamente eso es lo que hago. Hola, mi nombre es Alex, yo soy de Madrid, donde estudio informática en la Autónoma. Luego estudié aquí Erasmus, que es como llegar a conocer la ciudad y a enamorarme de ella. Estuve trabajando un tiempo en una empresa y luego me hice autónomo. Mi enfoque era hace unos años trabajar en proyectos de diseño web y de móviles, y ahora estoy enfocándome más en proyectos de código abierto en el campo de los datos abiertos y la innovación social. Básicamente eso. Hola, mi nombre es Sol, yo vengo de Buenos Aires. Si bien cuando estaba estudiando estuve trabajando en relación de dependencia en algunas agencias allá, después comencé mi proyecto, armé un estudio en Buenos Aires durante casi 13, 14 años con empleados y estructura hasta que decidí venirme acá. Y en paralelo tenía como un proyecto a un costado que tenía que ver, o sea, yo lo que hago es diseño gráfico y tenía que ver con diseño de tipografía. Un poco fue eso también lo que me trajo a Berlín. Y si bien estuve acá el primer año con el estudio, coordinando a la distancia, hasta que decidí que era una locura y decidí cerrarlo o parcialmente y dedicarme al diseño de tipografía y al segundo proyecto que armé. Y estoy un poco también con esto del tema de las tipografías libres y de código abierto. Bueno, mi nombre es Jesús Alfaro, llevo en Berlín unos 5 años y bueno, comencé trabajando en una empresa, en una startup, MT Performance, liderada por los actuales CEOs de Heplin ahora mismo. Y bueno, fue donde era una agencia de marketing digital. Y fue donde aprendí todos los conocimientos que hoy en día tengo sobre el campo del posicionamiento en buscadores, sobre todo. Y bueno, paralelamente, cuando trabajaba en esta empresa, pues bueno, empecé a montar mi propio proyecto, una empresa de marketing online, se llama intothemarketing.com, por la cual bueno, realizamos diferentes campañas de SEO, de CM, campañas de social media. Y bueno, la verdad es que... Bueno, simplemente eso. Ya está. Vale. La primera pregunta sería, ¿qué os llevó a tomar la decisión de intentar haceros independientes, de no depender de un jefe o de ser vuestros propios jefes? Bueno, a mí claramente en la web ponía la gente que valora su libertad por encima de todo. Me parece una fantástica manera de describirlo. Al final, trabajar en una empresa supone tener gente por encima que, al menos en mi caso, no siempre estaban ahí por ser los mejores, sino por jugar mejor al pádel con el jefe, por decirlo de alguna manera. Supone tener que acatar unos horarios, seguir unas normas que muchas veces pues, son convenciones que yo no les veía mucho sentido. Y la verdad es que en un momento dado decidí que no quería dedicar ni un solo minuto de mi tiempo a cosas que no fueran de mi propio interés. Y eso es al final la decisión última que te lleva
a hacerte autónomo, pese con todos los riesgos que conlleva, ¿no? En mi caso, yo, como os he dicho, estuve trabajando 2 años en una empresa. Fue una experiencia muy buena porque fue mi primera experiencia laboral. Yo había hecho prácticas en una empresa en Madrid, pero digamos que este fue mi primer trabajo. Y además de aprender mucho alemán, como ha comentado Hugo antes, que fue difícil, pero fue muy positivo, pues eso, empecé como a darme cuenta cómo funciona el negocio o, digamos, la estructura empresarial, cómo es tratar con clientes, participar en reuniones, etcétera. Cosa que es muy positiva. Yo creo que sin esa experiencia mi estado actual como autónomo no sería el que es. Pero un poco yendo en la línea, como dice Diego, y teniendo en cuenta que esa empresa en ese momento no iba muy bien, no era una situación muy cómoda al final de mi tiempo en esa empresa, empecé a pensar en esa posibilidad de hacerme autónomo también porque tengo ejemplos de amigos o mis hermanos, por ejemplo, que son autónomos. Y bueno, al principio yo tuve como una transición, estuve tiempo parcial en esa empresa, como han dicho los otros ponentes, pues hablé con mis jefes o con mi jefe o con mi equipo y propuse esa posibilidad de trabajar 3 días a la semana y dedicar 2 días a mis proyectos. Y así estuve ciertos meses, alrededor de 6, 8 meses, y luego ya di el salto y me hice 100% autónomo, viendo que, pues que podía conseguir proyectos, que la cosa funcionaba. Y no me arrepiento para nada de la decisión. Creo que, como dice Diego, el tema de tener la libertad de poder elegir en qué proyectos trabajas, trabajar en equipo está muy bien y lo sigo haciendo con colaboradores, pero el hecho de tener, digamos, una estructura que determina cómo y en qué debes trabajar no va conmigo. Así que estoy muy, muy contento de esta decisión. Bueno, en mi caso, a diferencia de Alex, yo vengo de una familia que trabajó 30, 40 años siempre en el mismo Banco de Galicia, o una hermana que trabaja hace 20 años en la misma empresa, que hoy es raro también. No venía un entorno de gente emprendedora para nada, en la familia, en los parientes. A mí siempre lo que me importaba era diseñar, o sea, estar dentro del campo creativo. Si era en relación de dependencia, de manera independiente, cuando comencé eso como que no estaba como algo que yo evaluaba. Pero bueno, de a poco, a medida que como que fui teniendo experiencia, también la libertad, sobre todo la libertad creativa en estos rubros, es como algo que uno valora un montón. Es como una perla. También participar en parte de todo el proceso con los clientes, de sentarse a pensar una idea, hacerla, si necesitas colaboradores o gente de otros rubros que participe. No sé, como también la coordinación de todo eso. También como que uno, el poder tomar las decisiones sin tener como alguien como si bien está el cliente, ¿no? Pero es como que no tenés que negociar tanto, o sea, sobre todo esto del campo creativo. Y también de alguna manera, no sé, desde donde yo vengo, en Argentina, con tantas crisis económicas que son Vox Populi, tenía muchas amigas que todo el tiempo estaban como muy preocupadas si iban a mantener el trabajo o no. Inclusive tengo amigos que se vieron forzados a trabajar por su cuenta, que no fue una elección, como quizás fue en mi caso. Entonces también hay veces donde el entorno de crisis, de economía, hay como varias variables también, que no solo es esto que yo hablo de la libertad creativa o la libertad de llevar un proyecto adelante por cuenta propia, sino a veces hay cuestiones donde la gente también se ve obligada a incursionar en estos campos. Bueno, en mi caso se podría decir que he pasado por 3 niveles. Yo lo diferenciaría. Empecé trabajando en una startup, lo cual, pues, la experiencia, la verdad es que me encantó, porque, claro, todo el ambiente juvenil, el ambiente de después del curro, irte de birras y, bueno, y todo el aprendizaje que ello conlleva. Y luego di el salto a una empresa alemana, ¿no? Una empresa, pues, bueno, mucho más seria, Trafix, una empresa se dedicaba al desarrollo de programas para tour operadores, ¿no? O sea, una empresa súper aburrida, y fue a partir de aquí que paralelamente, como os comentaba, pues tenía este proyecto Into the Marketing. Poco a poco fuimos adquiriendo muchos más clientes, tuvimos nuestros propios proyectos
y decidí dar el salto, ¿no? Porque la verdad es que me quemaba muchísimo trabajar, estaba rodeado de alemanes y la verdad es que, bueno, que es un poquito complicado, ¿no? Trabajar con ellos algunas veces. ¿Y cómo de sencillo fue para vosotros haceros con una cartera de clientes? ¿Fue más o menos estable? ¿El principio fue muy duro? ¿Podéis contarnos vuestra experiencia en ese aspecto? Bueno, pues hay que decir que cuando uno piensa en hacerse autónomo, este es el mayor problema que le viene a la cabeza, por lo menos en mi caso, y tengo que decir que luego ha sido el menor de ellos. O sea, yo no, afortunadamente no he tenido demasiados problemas para hacerme con una cartera de clientes, pero tengo problemones para hacer el trabajo que me piden estos clientes. En mi caso, bueno, pues como han dicho Alex, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa y fui reduciéndome el horario porque ya no quería estar allí. Primero pasé de 40 a 32 horas, luego de 32 a 25. Al final ya no me ponía mal o no iba. En fin, entonces todo ese tiempo lo aproveché para hacer lo que realmente quería hacer, que era montar mi propio negocio. Y bueno, pues a través de actividades aquí que poco tenían que ver también con mi actividad profesional, pues fui conociendo gente. Y esa gente, pues cuando lo que haces es websites, pues todo el mundo necesita un website, ¿no? Y pues entonces a partir de ahí fui consiguiendo bastante clientes y pues respondiendo a tu pregunta, no me costó mucho hacerme con una cartera de clientes. Lo que cuesta más es hacerte con una cartera de buenos clientes o ser capaz de sacar el trabajo, ¿no? Eso es más complicado. Sí, yo creo que es muy importante eso de tener, obviamente, tener contactos y conocer gente y ser social. Especialmente creo que los desarrolladores de software tenemos mucha suerte ahora mismo. A mí me ha ocurrido muchas veces, y sobre todo si estás especializado, me ha ocurrido muchas veces de incluso en alguna fiesta conocer a alguien y decir, oh, tengo esta idea, no sé qué, de un proyecto, conozco tal, que está buscando un desarrollador de software. O sea, puede ser tan fácil como eso encontrar trabajo. Obviamente si hay otros métodos, pues internet, como habéis dicho antes, LinkedIn, a través de headhunters. Pero en mi caso es lo que ha funcionado también, a través de conocer gente. Y lo positivo para mí ha sido que si conectas con esa gente, pues ya digamos que te has ganado ese ambiente de trabajo que estás buscando y no un cliente que te estresa y se te tira al cuello y te está llamando todo el rato con requerimientos que no tienen sentido. Por eso yo siempre... O sea, he probado varias cosas, he probado un poco todo, incluso he trabajado en proyectos que me han salido a través de agencias de headhunters, quería probarlo, pero principalmente es a través de gente con la que he conocido y con la que he conectado, aquí en Berlín y en otros sitios. Bueno, a mí un poco también el proceso fue similar. Cuando estaba trabajando en relación de dependencia, de a poco fui como acortando las horas, trabajaba a mediodía y después seguía con mi proyecto. Un poco la gente que conocía en estos lugares, o siempre digo, haciendo vidas sociales, es ahí donde se hacen los negocios. Entonces también como saliendo, conociendo gente, contactándome. También te empieza a suceder donde después cuando ya empezás a tener como ciertos proyectos te empiezan a recomendar y a recomendar y a recomendar y después estás con todo un clan familiar trabajando porque por ahí si hay uno en muchas familias hay uno emprendedor, está como empieza como a hacer una sinergia donde unos, no sé, son un estudio de arquitectos y está el otro hermano que hace inversiones y el hermano mayor que tiene hotelería y de repente te convertís como en el estudio de diseño de la familia. Y entonces, y después están las esposas, que los esposos hacen otros proyectos y por lo menos como en un comienzo eso sirve y bastante, te ayuda a crecer hasta que después, bueno, empiezan a llegar como los clientes un poco como más importantes o que ya vienen como de recomendaciones de profesionales, no tanto como el médico o el diseñador de familia. Pero yo creo que también como que la vida social es lo que ayuda y también cliente satisfecho, cliente que te recomienda y se arma una red sola casi. ¿Puedo decir una cosa, Jesús? Perdona. Quería decir que es un poco como he acabado mi comentario, que vale, estamos en Berlín, pero nosotros como autónomos, a diferencia de, digamos, un empleado en una empresa, tenemos la libertad de buscar clientes en todo el mundo. Y
bueno, esto también es una cosa que igual tú nos puedes contar más, pero el tema de cómo, o sea, hay ciertas cosas específicas a la hora de hacer facturas, pero no es difícil. Y yo, se me ha ocurrido al escuchar un poco lo que decías, porque obviamente yo sigo teniendo contactos en España y eso facilita mucho el entrar o tener propuestas para proyectos. Sí, una cosa por ahí esto de tener como un antes y después de Berlín, por ahí algo que pasé y viví los primeros tiempos estando acá tuvo que ver con eso, con tener una sensación que por ahí en la ciudad donde uno pertenece, quizás porque uno está en un área de confort, las cosas son distintas, acá uno salió totalmente de su área de confort y es como empezar de cero, no importa si de dónde venís, te reconocieron o tenés una cartera de clientes. Acá yo sí comencé como a tener esa sensación de, uy, ¿cómo voy a hacer para conseguir clientes? Porque sentí que estaba empezando de cero. Pero bueno, también lo mismo, de alguna manera el método que había de a poco funcionado en mi ciudad se empieza a mover también acá. O sea, vida social, también internet, como, no sé, de alguna manera, o sea, sí hay otro, el esfuerzo es otro, cuesta mucho más, el tema de la barrera del idioma, lo que sea, pero bueno, también yo creo que de alguna manera, de a poco eso, si uno va insistiendo, se va logrando. Perdona, el problema es que, bueno, vosotros lo sabéis, que no se descansa nunca. Es que nosotros siempre estamos trabajando, ¿no? Los sábados por la noche, cuando el resto de gente va a una fiesta, nosotros vamos a conocer posibles clientes. Y eso al final es un chip que se te mete en la cabeza y que no se te va nunca. No sé si vosotros tenéis esa sensación también. Sí, sí, totalmente. Yo apoyo lo que habéis dicho. En mi caso, bueno, al principio evidentemente es bastante difícil conseguir clientes, ¿no?, que confíen en ti, pero bueno, poco a poco te vas haciendo una reputación, te van conociendo. Y bueno, en nuestro caso es muy curioso porque bueno, actualmente nosotros, por ejemplo, tenemos un producto que es la venta de enlaces o links de alta calidad, ¿no? Publireportajes dentro de medios o periódicos españoles, digitales españoles, ¿no? Entonces, ahora puedo presumir, ¿no?, de que trabajamos con ING Direct, trabajamos con Lidl, incluso aquí en Berlín, muy importante, trabajamos con una gran cantidad de startups, ¿no? Trabajamos con Vindu, trabajamos con GoEuro a través de esta temática, ¿no? Y las relaciones, totalmente, como uno hace clientes realmente es por relaciones personales. Vas a un bar todos los viernes, siempre te encuentras gente nueva de una startup, pedir contactos y finalmente contactarlos por email y cerrar el trato. Pero vamos, yo creo que la mayoría de los clientes que he cerrado ha sido con una cerveza en la mano. No hay... Y una vez que tenéis los clientes, empieza el momento de lidiar con las autoridades para establecer vuestra figura legal. Seguros de salud, que nos han comentado antes. ¿Podéis comentarnos cuál ha sido vuestra experiencia en este tema? ¿Habéis contratado a alguien? ¿Habéis esquivado el tema como habéis podido? Bueno, Arantxa, perdóname. En la burocracia hay que huir de ella, o sea, todo lo que se pueda. Hay que retrasarla lo más posible y creo que es lo más inteligente que se puede hacer, por lo menos un autónomo en mi caso. El problema de la burocracia, que además Alemania es el país de la burocracia, es que lleva muchísimo tiempo y ese es un tiempo que tienes que invertir y que no puedes aprovechar para tu negocio. Y roba un montón de energía y al principio, cuando una persona está empezando a emprender, hay un momento, o casi todas las veces, que estás viendo si vas a poder sobrevivir o no. Y yo creo que el dedicar demasiado tiempo a la burocracia en ese momento puede ser peligroso. Yo he visto gente que ha sucumbido ante la burocracia, entre otras cosas. Entonces yo por eso lo que recomiendo es hacer lo mínimo posible, intentar retrasarlo lo más posible y la burocracia además, según vas creciendo, te acaba alcanzando porque evidentemente hay obligaciones y hay que cumplirlas. Entonces mi consejo desde luego es huir de la burocracia lo más que se pueda. La figura legal mínima, las visitas a los Amt, a cualquier Amt mínimas y bueno, esto del Steuer Berater pues es de las pocas cosas que recomiendo porque sí que te quita bastante tiempo, por ejemplo, hacer la declaración. Bueno, en mi caso estoy casado, entonces tengo que hacer una declaración conjunta. También estaba trabajando, bueno, en fin, era un caso un poco paradigmático, muy complejo. Y sí que me ha valido contratar un Steuer Berater que me ha salido mucho más barato que el tiempo que tenía yo que haberle dedicado a eso, ¿no? Seguramente trabajando en lo que sé hacer he ganado mucho más dinero de lo que me costó el Steuer Berater. Pero bueno, en fin, Golden Rule, burocracia lo menos posible.
Sí, sí que es cierto que la burocracia echa mucho para atrás y sobre todo al principio hay que tener en cuenta que pues, todos los textos están en alemán y es un alemán, no es el alemán que aprendes en la Volkshochschule, ¿no? Es un alemán bastante críptico y eso echa mucho para atrás. El consejo tuyo, y un poco, no voy a hablar mucho más de esto, es sí, mantenerlo simple, básico. Está lo del Kleinunternehmer Regelung. Yo empecé por ahí y la verdad es que me pareció un comienzo así para hacer la transición muy bueno porque no tienes tanto papeleo, no es tan lioso. Un consejo os diría... Yo hago mi propia declaración de la renta y quizás me podéis llamar masoca un poco, pero yo lo hago también por la motivación de aprender el proceso y saber más de eso. Es una muy buena manera de aprender alemán y de saber cómo funcionan las cosas. Cuesta mucho y sí que es cierto que si al final vas a mirar lo que te cuesta una historia verata y el tiempo que vas a dedicar, quizás te interese más dedicarte a tus proyectos y delegar en eso. Pero hay una serie de plataformas en Internet que te lo ponen bastante fácil. No voy a decir el nombre, pero luego me lo podéis preguntar. Y he descubierto que incluso ahora, después de años y no siendo pequeño empresario, no siguiendo ese Kleinunternehmer Regelung, incluso resulta fácil. O sea, yo necesito 2 horas para hacer la declaración de la renta. Bueno, en mi caso es medio particular porque, bueno, vengo de Buenos Aires y entonces también tuve que encarar el asunto totalmente distinto porque no tengo un historial acá en Europa. Si bien tengo un pasaporte español gracias a mis abuelos, pero es lo único. Entonces yo de Buenos Aires directamente caí acá. Entonces hay muchas asociaciones como La Red, no sé, muchos blogs donde estuve por lo menos un año leyéndome todo, informándome, inclusive una vez habiendo tomado ciertas decisiones, volví a ir a las reuniones para ver si la decisión que yo había tomado era la correcta. Hay varias cuestiones a encarar también que son distintas a que si uno tiene un historial de trabajo dentro de la Comunidad Europea. Uno, por ejemplo, es el tema de la Krankenkasse. Si no tenés aportes históricos acá y venís de Latinoamérica y querés ser autónomo, no tenés muchas opciones más que caer en la privada. Pero bueno, también hay como ciertas cuestiones que después hay maneras de pasarte a la pública. Una sería casarte, tener familia y que tu pareja ya venga adosado con el sistema público. En mi caso también, dentro de los creativos existe la Künstler Sozialkasse, que es para todos los artistas, creativos, diseñadores, escritores, que es como si el gobierno te pagara la mitad, es como si te oficiara de empleador. Es muy difícil entrar, yo de hecho estoy tramitando, porque necesitas también tener un historial, primero para demostrar que uno gana de la profesión creativa o de artistas. Entonces no es que de entrada uno puede como aplicar a esa caja. Necesitas como tener cierta facturación o cierto monto anual de que demuestre que vos estás ganando y viviendo de tu profesión para que te acepten ahí. Por eso también, o sea, hay temas como de facturación o cuestiones dentro del campo creativo que funcionan distintas. O sea, vos podés tener el 19%, pero también hay ciertas cosas donde hay los derechos de autor, lo que se dice copyright, donde uno puede facturar el 7%, que obviamente para el Finanzat eso no es la alegría del hogar, pero para aplicar a la Künstler Sozialkasse, esas facturas demuestran que tu trabajo es creativo y entonces también eso como que son herramientas que te sirven al momento de aplicar a esta caja. El proceso lleva como varios meses, es muy difícil entrar, de hecho, pero bueno, creo que tampoco es imposible. Y también... no. Bueno, en mi caso, pues la verdad que fue una auténtica locura porque me tiré a la piscina, saqué la Krankenkasse por un lado, el Steuernummer y empecé a facturar. Y bueno, después de un año, el primer Steuererklärung y taca. Tuve que pagar, no sé, muchos miles de euros, 2.000 euros así. Por lo que la verdad que no puedo, bueno, a partir de ahora pues lo que a través de un Steuerberater evidentemente y a través de amistades, de amigos alemanes que tengo que me van dirigiendo un poco, ¿no? Pero la verdad es que no puedo aportar mucho más.
Una vez que habéis solucionado esta parte, llega el momento de, has hablado de un IVA de un 7%, ¿cómo realizáis, creéis que se deben realizar presupuestos para clientes y las facturas? ¿Es realmente importante escribir todo correctamente en una factura para después no tener problemas? ¿Qué tipos de problemas se pueden evitar escribiendo bien una factura, por ejemplo? Yo la verdad es que no puedo, no puedo decir mucho de esto. Nunca he tenido problemas con mis facturas. Lo que sí sé por un poco mi experiencia es que cuando escribes bien los presupuestos lo que estás haciendo es ganarte un cliente, porque un cliente que recibe un presupuesto detallado con las tareas muy desglosadas, en Alemania esto es muy importante, tiene una impresión de ti mucho mejor que si recibe una factura que pone website, 5.000 euros. Pues entonces no, si tú le detallas exactamente qué es lo que vas a hacer y qué es lo que y en qué se va a gastar el dinero, pues tienes más posibilidades de conseguir el cliente. De ahí problemas con las facturas y tal, yo no he tenido particularmente. No, sí, opino igual, creo que la parte de presupuesto es como primordial, sobre todo para detallar el trabajo que uno va a hacer, el tiempo. También, no sé, desde mi campo creativo, yo estoy en un estudio donde compartimos, es un coworking, hay varios diseñadores, ilustradores, todos alemanes, y hablando con ellos también, como lo que te dicen la gran mayoría, como hay como mucha oferta de creativos en este momento, o hace rato en Berlín, que también es difícil el tema de conseguir clientes acá en Berlín, y a veces cuando ellos generalmente tienen como clientes en otras ciudades de Alemania o inclusive en otras ciudades de Europa, y cuando tienen clientes acá en Berlín, por ahí son proyectos que, no sé, es una revista súper, no sé, interesante, como súper cool de participar, pero no les pagan nada. Y gente que ya tiene como una buena trayectoria acá como freelancers, tiene un buen portfolio, pero que, no sé, también como que de alguna manera esa cosa de negociar hasta dónde me sirve participar de este proyecto, de esta revista o de este emprendimiento, como para hacer más pública mi imagen. Y no sé, algo que yo siempre digo, que inclusive si uno va a trabajar para amigos, o porque uno también al ser emprendedor se rodea de gente también freelance o emprendedor y que te proponen todo el tiempo proyectos, sobre todo acá en Berlín, donde a veces el presupuesto no existe. Pero yo siempre digo que si vas a hacer un diseño o algo, siempre hagas el presupuesto. Si lo vas a hacer a un amigo o a quien sea, así sabes que, no sé, que ese trabajo sale 1.000 euros y le vas a cobrar unas cervezas, 10 euros, no sé. Haces el presupuesto y bien detallado, con el tiempo, el trabajo, todo lo que implica. Y algo que yo siempre hice en esas situaciones tuvo que ver con en la descripción también de las tareas, decir, bueno, yo estoy haciendo este trabajo porque me interesa tu proyecto, me interesa ser parte, yo estoy como invirtiendo en tu proyecto, poniendo mis horas de trabajo, como de generar una relación a futuro donde el día de mañana, si ese proyecto crece, vos vas a ser como el estudio de diseño también de ese proyecto. O la revista te va a tener como en consideración para situaciones que sean pagas. Pero dejar en claro cuánto vale tu trabajo. Por más que se lo vayas a dar a un amigo, no sé, como a la generosidad, o sentís como que vale la pena participar por la publicidad, que siempre quede claro el valor de tu trabajo. También para que no te hinchen, como decimos en la Argentina, hinchen las pelotas con los tiempos y la mar en coche. Sí, hay que especificar todo, desglosarlo totalmente para luego no tener, por eso, no tener problemas con el cliente. En nuestro caso, como también trabajamos con mercado español, ¿no? Lo único de lo que tuvimos que enterarnos fue todo este tema del IVA intracomunitario, que tienes que tener un número especial. Entonces, en principio, fue un poco tedioso, ¿no? Pero bueno, finalmente se solventó. Sí, yo no tengo nada que añadir, lo habéis dicho todo, sí. Vale. Una vez que decides empezar, me habéis estado hablando de pocas horas, reducir jornadas, Klein Unternehmer, te lanzaste a la piscina, pero ¿dónde empezasteis a trabajar? ¿Casa, espacio de coworking, una pequeña oficina? O cuando ya necesitas ayuda, por ejemplo, tú, por ejemplo, Diego, ¿dónde metes a la gente?
Es decir, supongo que cuando estás empezando no te puedes permitir una oficina grande. Si necesitas a otra persona, ese tipo de... ¿Qué nos podéis aportar en ese tema? Pues yo empecé a trabajar en la oficina de mi antiguo empleador, en los tiempos... Sí, no, esto me lo están grabando en vídeo. No, pero estaba acordado con él. Pues empecé a trabajar ahí y pronto pues tuve la necesidad de empezar a contar con otra gente y pues yo trabajaba en la oficina de mi antiguo empleador y esta persona con la que colaboraba trabajaba en su casa. Luego ya cuando dejé mi antiguo empleo pues yo trabajaba en mi casa y esta persona trabajaba en su casa, pero al final eso en mi experiencia no funciona. Con lo cual lo que hicimos fue, pues me junté con otra empresa de mis características en Berlín y montamos un coworking en Kreuzberg y ahí nos metimos todos, ¿no? Y la verdad es que eso yo creo que ha funcionado bastante bien y es una de las claves de que la cosa haya ido bien. Hay gente que conozco, pues cada uno personalmente tiene sus gustos, ¿no? Conozco mucha gente que trabaja en casa más a gusto y si tienes menos necesidad de trabajar en equipo y no tienes hijos, por ejemplo, pues en casa se está muy tranquilo. Pero mi recomendación, sí, en el caso de un pequeño grupo de trabajo, es siempre una oficina y si puedes una oficina propia, mejor que un coworking, porque también sale mejor económicamente. Al final un coworking, pues para una persona está bien, para dos está bien, pero ya con equipos más grandes, pues sale más caro, entonces sale más a cuenta alquilarte tu propia oficina, creo yo, que es lo que yo he hecho y estoy bastante contento con eso. Yo en mi caso empecé trabajando en casa y duré 2 meses. Iba demasiado al frigorífico, lo abría todo el rato a ver qué había y siempre había lo mismo. Luego a través de amigos encontré un espacio compartido y estoy muy contento. La verdad es que, o sea, el caso de una empresa o un grupo de desarrolladores supongo es diferente, pero en general si eres una única persona te interesa compartir un espacio y salir de casa y pues es un poco compartir y tener la influencia de otra gente que trabaja a lo mejor también en otros campos, no solo en el tuyo. Es el caso de este coworking donde también está Sol, que como ha dicho, pues eso son gente de un poco el campo más creativo, también somos 3 programadores. Y lo que diría acerca de los espacios de coworking es que pues hombre, tiene sentido y va mucho con la dinámica de esta ciudad y va un poco también en sentido con esto del socializarse y el intercambiar. Hay muchos espacios en general en Berlín que también organizan eventos interesantes a los que asistir y recibir un poco también de input en ese sentido. Hasta que haces una fiesta mexicana. No, a mí me pasó que inclusive antes de llegar también empecé como a buscar un coworking, un poco porque tenía que ver con esto, con que yo no conocía a nadie y ya caer en un lugar donde estás compartiendo una cotidianidad y sobre todo si escuchas a la gente hablándote en alemán, todo suma. También tiene que ver con esto de ser consecuente con lo que decíamos antes, de que si sos emprendedor también la vida social te ayuda, entonces eso va en línea con eso, con esa idea. A mí me pasó que justo caí en el mes de julio en este espacio de 10 personas y dije acá los alemanes no trabajan porque no había nadie. O sea, había muchas veces donde estaba yo sola ahí trabajando y estaban todos en el lago y yo decía, qué bien que la hacen, yo tengo que aprender de esta gente. Y así fue como también, como que a poco el tema de estar con gente que está haciendo lo tuyo se dio justo la casualidad que había un diseñador que hacía tipografías y eso también como que dio como una cuestión como de mucha sinergia y yo con esta cosa de ansiedad y de querer como bueno moverme y empezar a hacer contactos a cualquier evento que había y sigo yendo, o sea, yo llegué y a los 3 días era el día del Open Studios en Berlín, que de hecho fue ayer, y yo me fui a Fontshop a ver qué hacían los tipógrafos acá, y a los Creative Mornings todos los meses, y este que era un ermitaño, que justo es el que tiene, somos 3 salas, él es el que trabaja solo, y yo lo iba como arrastrando, acompañame. Al final, hoy en día, gracias a esto, se generó también como una cosa grupal dentro de nuestra profesión. Yo he organizado reuniones en el estudio con otros tipógrafos, justo porque también estábamos, gente que es uno de los beneficios para mí también de estar en Berlín en relación con Buenos Aires,
de estar como en un proyecto donde estamos haciendo tipografía, sobre todo para Google, y entonces hay como distintos tipógrafos acá participando o en otras ciudades, pero que vienen seguido a Berlín, y a veces se genera por esto de conocerse las caras de la gente que estamos trabajando en esto de las tipografías libres. Y el espacio de coworking te ayuda mucho también, porque no sé, no hubo persona que no haya venido que diga, uy, qué buen espacio Sol, como que te envidio, como que qué lindo esto. Y no sé, se genera como toda una cuestión de sinergia que también yo creo que es depende de la personalidad del freelancer, porque uno tiene el freelancer que por ahí le resulta más cómodo y práctico trabajar desde casa, y porque por ahí también está el perfil de freelancer que trabaja para estudios o para otras agencias, pero no es el que sale a buscar clientes. También hay como una cierta diferencia entre el que es más un freelancer trabajando desde casa y el que tiene como más un freelancer que busca como ser más emprendedor, de generar un proyecto. Teniendo ese perfil, creo que el espacio del coworking es primordial, sobre todo por eso, porque tenés como la posibilidad, sobre todo cuando caes en un país que no hablas el idioma, que no sabes los papeles, los trámites, que te enseñan a hacer Elster Online en alemán todos los meses. No sé, si tenés esa gente a tu alrededor, te ayuda un montón y te facilita. Es como tener herramientas a mano también en ese sentido. Como la gente terminan siendo como parte de tus herramientas. Suena tremendo, pero bueno, es así, como que son tus almas solidarias. Bueno, en nuestro caso somos dos personas, mi compañera Rocío que está ahí sentada y yo, y bueno, hemos pasado desde trabajar en Starbucks a trabajar en espacios coworking, tener nuestra propia oficina, porque también hemos contado algunas veces con becarios que han venido a ayudarnos, y bueno, y ahora finalmente trabajamos desde mi casa. Desde nuestro punto de vista, el tema de tener una oficina, la verdad que no nos conviene para nada, porque bueno, la verdad que no hace falta en estos momentos, porque todo el trabajo que realizamos normalmente pues lo hacemos vía online, y si necesitamos trabajadores, pues realmente externalizamos el trabajo y lo hacen desde, bueno, pues desde sus casas, ¿no? En este caso. Entonces, nos sale mucho más rentable. ¿Para el tema de recibir clientes o algún No. sitio de reunión? Bueno, eso dependiendo, pero normalmente vamos a diferentes espacios coworking y alquilamos la sala del meeting durante las horas que sean, aunque siempre intentamos, por ejemplo, con las startups, etcétera, etcétera, ir directamente a la oficina del cliente. Sí. Yo quiero decir también que nosotros tenemos una oficina en Lichtenberg y que tenemos todavía un par de puestos libres, ¿vale? Con lo cual, si alguno vive por allí y está buscando oficina, pues que me dé un toque porque tenemos un espacio muy chulo y 2 mesas ahí que no la está utilizando nadie y es una pena. ¿Cuánta gente está buscando un espacio para trabajar? Que levante la mano. Estáis todos servidos. Y, bueno, hemos hablado antes de que la mayoría de los clientes se consiguen mediante actividad social, contactos. Berlín parece ser que es una ciudad de eventos, pero me gustaría saber, en vuestra opinión, cuál es el nivel de bullshit en la ciudad. No he entendido muy bien la pregunta. Yo tengo la sensación de que hay veces que vas a algunos eventos y es demasiada máscara, no hay nada por detrás, no consigues lo que esperabas del evento. ¿Tenéis la sensación de que eso está empezando a pasar un poco en Berlín en algún tipo de evento que se organiza? ¿O es algo personal? Yo la verdad es que no soy mucho de ir a eventos. Como hemos dicho antes, yo llevo el comercial en mi cabeza y lo uso cuando voy a la panadería, cuando voy al banco a sacar dinero, cuando voy a la guardería a dejar a mis hijos, cuando estoy cambiando a mi hijo he vendido productos en el cambiador de la guardería de mi hijo. Entonces no soy mucho de ir a eventos. Sí que da la impresión de que en Berlín ahora mismo hay una burbuja emprendedora absolutamente, ¿no? Entonces pues de las cosas que oyes, pues tienes que quitarles por lo menos un 50%. Pero bueno, es que yo creo que los autónomos nos hacemos mucho como nuestra propia manera de sobrevivir en el ecosistema en el que vivimos. Y yo particularmente pues no soy tanto de ir a eventos, pero no sé si vosotros tenéis alguna experiencia en ese aspecto. Yo sí que vamos, disfruto yendo a eventos. Igual distinguiría dos tipos de eventos.
Uno es en un evento en el cual recibes, digamos, conocimientos. Hay muchísimos meetups de cada tecnología web o móvil o lo que sea. Tiene siempre un grupo aquí en Berlín. Y como actividad educativa o para intercambiar conocimientos, creo que ahí hay poco bullshit, como lo has dicho. Luego, independientemente de lo que, digamos, de las apariencias o lo que el bombo que se le dé al evento. Y luego, a lo mejor, eventos donde es más tipo conferencia, que puedes beneficiarte de, a lo mejor, de contactos o de encontrar futuros proyectos. Igual hay un poco más, pero en general yo suelo atender proyectos que son más técnicos, o sea, eventos que son más técnicos, más, digamos, al hecho de aprender algo o enseñar algo. Sí, a mí, bueno, un poco vuelvo a retomar, ¿no? Como llegar a una ciudad, el ir a eventos por ahí te ayuda simplemente para conocer gente que por ahí está haciendo lo mismo que vos. Lo mío también es muy específico, el diseño de tipografía no es algo como tan amplio, es súper técnico, súper áspero a veces como trabajo. Y entonces también los eventos que hay a veces son como demasiado precisos o muy técnicos, entonces eso también es como aprendes un montón, escuchas experiencias de otra gente, que por ahí acá ya hay como mucha más trayectoria, gente que hace muchos más años haciendo esto que en Buenos Aires, entonces, y acá hay también como una beta más comercial de eso, que desde la Argentina no la hay tanto, o casi que es inexistente el mercado, entonces para mí también es como el ir a eventos tuvo que ver con sumergirme y saber cómo es la movida acá y cómo se maneja la gente. O sea, por ahí tuvo más que ver con eso, con estar como con colegas de par a par intercambiando experiencias y más abriendo puertas. No sé, también a mí me pasa como el año pasado estuve haciendo proyectos de Banagari, el sistema de escritura de la India, y entonces es como muy loco, estás diseñando algo que no entendés, que, o sea, son unas signos, letras muy raras, pero bueno, acá también hay gente con experiencia en eso, entonces el asistir a eventos te ayuda a intercambiar eso. Yo he ido como con el proyecto que estaba haciendo y a un evento y le pedí a alguien que haga un review de mi trabajo, no sé, como que en ese sentido también tenés como mucho feedback. Bueno, en cuanto a eventos, sí, solemos asistir, pero habría que hacer una diferenciación entre pues, el típico evento que está sponsorizado por alguna empresa, o te lo venden como que va a haber inversores, bla, 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 y finalmente llegas y no, nada de nada, te encuentras gente joven que sí, que trabaja cada uno para diferentes startups, pero bueno, van a beber y poco más. Entonces, es cierto que es muy importante este tipo de eventos, pero es mucho más importante rodearte de gente que se mueva en que sean amigos tuyos, que sean amigos de amigos, es de donde realmente se puede sacarle los mejores contactos y la mayor fuerza. Bueno, en principio pasaríamos a las preguntas. Si tenéis alguna cosa más de la que nos hayamos dejado que queráis hablar. A mí me gustaría decir, igual que mi compañero que Diego se ha promocionado un poquito, nosotros además de intothemarketing.com tenemos berliniole.com, ¿vale? Es un periódico online para hispanohablantes y somos los precursores de la Feria de Sevilla en Berlín. El año pasado la realizamos con bastante éxito y este año volvemos a hacerla el 4 de julio y la verdad pues que nos encantaría teneros a todos allí. Tenemos flyers aquí. Bueno, pues pasamos a las preguntas para el público. Gracias. Normalmente, ¿cobráis por hora o por proyecto terminado? Oficialmente por hora, realmente por proyecto terminado. Tú siempre tratas de poner o al menos en mi caso, un precio por hora orientativo, pero luego al final acabas haciendo muchas más horas y por lo general los clientes quieren un presupuesto por un producto, no por las horas que vas a invertir. Si luego, por ejemplo, se trata de mantenimientos, en mi caso, mantenimientos de productos, sí que puedes poner un precio más por hora, pero normalmente el 90% de las veces por producto terminado. Sí. Bueno, esa fue una de las cosas que yo aprendí también acá, porque en Argentina en general el tema de por hora
no existe tanto, sino es más por proyecto terminado, pero acá el tiempo vale lingotes y es todo tan preciso, y en el campo creativo también, o sea, eso fue algo que aprendí en esto que yo digo de intercambiar experiencias. Casi todos me decían se cobra por hora. Servicios de ilustración, servicios de tipografía, servicios de diseño, o sea, casi todos están acostumbrados y es medio es el código de que se factura por hora. O sea, estimo que también tiene que ver, depende de los proyectos, donde a veces te ofrecen también como, bueno, necesito este proyecto, este es el presupuesto, o lo tomás o lo dejás o lo negociás. Pero acá es como muy fuerte el tema de la estimación por hora. Normalmente por hora no se cobra en plan por día o por mes. ¿Hora o proyecto terminado? Normalmente. Hora. Hora. Sí, yo lo he visto también tarifas por días. En el mayor de los casos, o en mi caso, el mayor de los proyectos siempre ha sido una calculación por proyecto, pero luego también lo puedes enfocar, tú puedes partir el proyecto en pequeños proyectos, ¿no? en milestones o en fases. Y entonces, yo es una manera que he ido desarrollando y que prefiero casi, porque yo creo que es como mejor para todo el mundo. Una vez tú como autónomo eres capaz, digamos, o te conoces y eres capaz de hacer una estimación que es más o menos realista, ¿no? Porque obviamente si calculas muy poco y al final el trabajo es el doble, pues estás perdiendo dinero. Pero trucos como poner una parte variable, no sé, un 10% en tu calculación para guardarte un poco las espaldas, o eso, lo de dividir el problema grande en problemas pequeños y igual también es una manera de construir confianza con el cliente, porque si ves que ese primer paquete lo has enviado, o sea, lo has presentado, lo has entregado y está todo en orden, pues ya como que las cosas van más tranquilos, incluso, pues eso, cuanto más confianza mejor, ¿no? No sé cómo es el caso en el vuestro. Sí, en nuestro caso, igualmente es por proyecto terminado, ¿no? En el caso del posicionamiento, del SEO, facturas mensualmente una cuota y tú, referente a esa cuota, trabajas tantas horas, ¿no? O sea, dependiendo de lo que el cliente quiera realmente, si el cliente, nosotros nos adaptamos mucho al cliente y podemos darle diferentes presupuestos. Si le damos un presupuesto menor, evidentemente vamos a trabajar menos horas, por lo tanto, en el tema del posicionamiento va a tardar más en posicionar, ¿no? Que si trabajamos más horas, el presupuesto es más alto, ¿no? Va a llegar mucho antes, ¿no? Va a escalar mucho antes. Gracias. ¿Preguntas? Empezamos por aquí. ¿Yo? Bueno, supongo que la mayoría habréis empezado solos a trabajar en vuestra pequeña empresa. Vuestros días tienen más o menos 15 horas para trabajar y hay cosas que no os da tiempo a hacer. La pregunta es, ¿cómo encontráis a esa otra gente que os pueda ayudar? Puede ser gente contratada, freelancers, o cómo decidís qué parte vais a externalizar y cómo lo hacéis, cómo buscáis a esos recursos. Claro, cuando no tienes mucho dinero para pagar, lógicamente estás empezando. Eso se sobreentiende, claro. Pues bueno, en mi caso la verdad es que creo que esa es la clave absoluta del éxito o el fracaso del negocio, la gente de la que te rodeas. Pues mira, en mi caso ahora mismo somos 4 personas trabajando, digamos, diariamente. Tengo a 2 de ellas aquí, que antes lo habéis nombrado, pues yo también los quiero nombrar, que están aquí. Y mira, a una de las personas la conocí en una fiesta y se acercó a mí y me dijo, pues yo hago esto, lo otro, tal, no sé qué. Me lo quedé ahí en la cabeza y luego lo llamé y bueno, empezamos a colaborar. A otra de las personas vino al espacio de coworking porque quería un espacio para trabajar y acabó colaborando con nosotros. Y la tercera persona, digamos, fue más estándar por entrevista de trabajo, digamos, una posición que publicas. Yo, en mi caso, decidí empezar a contar con más gente cuando ves que es imposible, que tienes que especializarte en tu trabajo, ¿no? Que no puedes ser comercial, secretaria, economista, backend developer, frontend developer, padre, amigo, es imposible, no tiene horas el día. Entonces empiezas a necesitar de otra gente y lo ves claramente. Para mí fue un paso natural. Y luego el tema del dinero es fundamental aquí porque, claro, un freelancer normalmente cuando no tienes inversiones, que esto es un poco lo del bullshit, ¿no? Yo oigo lo de las inversiones por todos lados, pero a mí nadie me ha dado un duro todavía, ¿no?
Entonces, si no tienes inversiones, pues tienes que, evidentemente, ofrecer otro tipo de cosas, ¿no? Puedes ofrecer una base de sueldo que es muy pequeña o pequeña, y luego lo que tienes que ofrecer son, en mi caso, condiciones laborales cojonudas, perdón por la expresión. Pero yo, al menos con la gente que trabaja conmigo, lo que trato es de que tengan un ambiente laboral increíble, que les apetezca todas las mañanas ir a trabajar allí y que puedan disfrutar de toda la libertad que yo he echado de menos cuando he trabajado en otras empresas, ¿no? Y creo que esa es un poco, es una parte de las claves. Luego la otra parte es que las personas que eliges sean las personas correctas, que les interese lo que estás haciendo, que realmente tengan pasión por lo que hacen y que, bueno, que lo sepan hacer. Esa es mi experiencia. ¿Colaboráis con autónomos para ciertos proyectos? Es como una relación más breve, ¿no? Más por proyecto, ¿no? Sí, claro. Para determinados proyectos sí que necesitamos gente que son especialistas. De hecho, luego quiero hablar contigo de esto. Pues nosotros, por ejemplo, pues para SEO colaboramos con ciertas personas o para lo que es diseño de identidad corporativa trabajamos con otras personas y siempre tratamos de tener, pues eso, una red social que es un poco la red que te salva cuando vienen clientes que quieren otras cosas a las que tú no ofreces, ¿no? Porque además en esto de la informática, todos lo sabéis, todo lo que quede detrás de la pantalla es responsabilidad del informático y da igual si tiene que ver con una configuración de un correo o yo qué sé, con una programación de algo. Entonces las empresas normalmente tienden a decir, bueno, pues esto que lo haga la empresa de informática, ¿no? Y esa empresa eres tú y te están pidiendo cosas súper diferentes. Así que sí es muy conveniente tener una red de autónomos o red de freelancers que puedan colaborar contigo en un momento dado. Bueno, yo creo que también depende el perfil. Si estás, yo tengo distintas situaciones. Cuando necesité colaboradores, en general también al tener como una red de amigos, de autónomos que están haciendo un poco lo mismo que vos, ya un poco ahí está dado. Mucha de esa gente también la conocí estudiando, haciendo posgrados o máster. Gente que entró a trabajar en mi estudio, medio que la saqué de ahí también. Y también sí, o sea, una recomendación es también rodearse de amigos que den clases, porque si tenés amigos que dan clases en universidades y estás buscando ya por ahí un perfil más junior, ya es alguien que estuvo todo un año dándole clases a ese grupo de gente y te contacta con esos estudiantes que saben que son trabajadores, que son creativos y un poco de ahí también podés sacar gente para que te ayude. Por eso depende también el perfil de lo que estés buscando y necesites. En nuestro caso, normalmente, siempre se nos suele ir el trabajo de las manos y tenemos que tener gente externa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la creación de contenidos, pues solemos tener siempre gente muy cercana, suelen ser amigos que están en España, que necesitan trabajo y que escriben bien, por supuesto. Y bueno, y en otro caso también hemos tenido la ayuda siempre, muchas veces, de practicantes, ¿no? De gente que vienen con Leonardos desde España y trabajan para nosotros, nos echan una mano y de esa forma hemos podido ir creciendo poco a poco, ¿no? ¿Había más preguntas por allí? ¿Micrófono? Bueno, tenía también una preguntita. Gracias. ¿Cuál suele ser la duración de los proyectos que tenéis? Y ¿los clientes os piden de ir a la oficina? Quiero decir, está muy bien que podáis trabajar desde casa y tal, pero hay también empresas que quieren que los freelancers vayan a trabajar a las oficinas. ¿Os pasa? Es más trabajar de forma remota en mi caso, pero creo que depende mucho. O sea, puede ser todo... o sea, hay todas las posibilidades. Yo he incluso trabajado para otra empresa, como podría ser la tuya, así como colaboración por 2 semanas y sí que se me pidió que estuviese allí. Pero por lo general suele ser de forma remota, eso sí, como con muchos meetings, ya sea por Skype. Sí, en general no, como que depende también, o sea, dentro del campo creativo es variado también, depende, hay clientes que les gusta mucho ir a tu estudio porque quieren ver el lugar, porque quieren ver como tu entorno. En lo creativo también como que el entorno en ese sentido vende. También como, bueno, las herramientas online, mucho Hangout, Skype,
como que eso también. Hay veces donde son proyectos largos, lo que comenté antes, lo del de Banagari, fueron 6 meses, y fue todo a través de mails, como que apenas sí hubo un par de reuniones en el estudio, pero tuvo más que ver con conocerse, la gente que estaba en el equipo, que con sentarse a trabajar. Y con respecto a eso, sí hay veces hay clientes que te demandan o como que quieren que vos vayas a trabajar ahí. Y a mí, yo estratégicamente también, esa es otra recomendación que puedo dar, es que a esos clientes que por ahí como que son muy demandantes, siempre les digo que tengo una reunión después. Y entonces, por ejemplo, esta semana fue gracioso, vino un cliente al estudio y le dije que tenía que ir a la clase de alemán. Y entonces eso te sirve también como para poner, como que al tener otro compromiso, que el tiempo que te estás reunida sea eficiente, que es de tal hora a tal hora, porque si no hay clientes que se pueden instalar 4 horas en tu estudio creyendo que que tenés exclusividad. Y muchas veces a esos clientes, después de un tiempo, te das cuenta como que no vas para adelante y es a los que les terminás también diciendo como que por ahí te conviene contratar a un diseñador junior, alguien que esté dentro de tu estudio o de tu oficina o de tu estructura, y te va a salir mucho más económico que contratar a alguien, un estudio de diseño externo. También es parte de ser profesional también, recomendar al cliente cuál es el perfil de servicio que está necesitando. Si vos no sos ese perfil, es mejor decirlo a tiempo también, para ambas partes. Sí. En nuestro caso, la verdad que nos gusta mucho tener contacto muy personal, contacto directo con los clientes que trabajan periódicamente con nosotros, ¿no? Que nos compran un plan, ¿no? de marketing online completo. ¿De qué forma lo hacemos, no? Pues normalmente por Skype, si el cliente está en España, que es como suele pasar, y cuando, por ejemplo, la semana que viene vamos a Madrid, pues nos reunimos con él, ¿no? Vamos en plan ocio, pero también aprovechas y te reúnes con los clientes que están en Madrid. Entonces, pues bueno, eso a ellos la verdad que les gusta bastante, les marca bastante y hacen que, bueno, que al final la relación sea mucho más estrecha y que confíen en ti, aunque tú estés en Berlín y ellos estén en España. Porque justo fue algo que hablábamos con Alex el otro día. Yo una vez hice un proyecto que era tipografía en cirílico y estaba teniendo como muchas reuniones con un ruso y lo hicimos como mucho por mail o por distintas plataformas, no nos vimos la cara. Y cuando pasé, no sé, como a esto, hacer un proyecto con la India, el chico está totalmente obsesionado y porque hay otras 2 personas más, todo es hangout, todo es grabado. De alguna manera el verte la cara y tener ese contacto también te acerca más a la otra persona que está trabajando con vos, sea el cliente o el colaborador. No sé si por ahí es como la cosa latina, o por ahí un alemán nunca te dirá esto, pero no sé, yo creo que también facilita también para que las cosas sean claras, sobre todo si estás hablando en otro idioma que no es el propio. Entonces, si el otro pone cara como que no entendió mucho, te sirve como para volver a repetir lo que dijiste. No sé, así sea en formato online o presencial, el verse la cara, yo creo que suma. Tenemos una última pregunta, vamos un poco mal de tiempo. Andrés. Hola, muy buenas. Yo también trabajo de freelancer, aunque tengo muy pocos clientes. Y el tema, aunque todavía no ha pasado, la duda que tengo es, ¿qué pasaría si en algún caso un cliente no paga? O lo que siempre pasa es que muchas veces se retrasan. En el caso de que un cliente no pague, no quiero buscarme abogados ni nada así. O sea, querría saber si hay alguna asociación que conozcáis o alguien que ayude en esos casos aquí en Alemania. En mi caso, lo que hacemos es nos creamos una historia y le metemos miedo. Normalmente siempre suelen pagar, pero solemos decir en plan, a lo mejor en vez de llamar yo tengo el contacto con el cliente, llama a Rocío y dice, mira, te llamo de esta agencia de abogados, tal. Y hay que montarse un poco una historieta, porque sí, o si no, no funciona. Y suele funcionar, vaya. Bueno, no sabría decirte acá en Alemania, pero en Argentina, el tema de los pagos es complicado. También de eso uno aprende, 50% adelantado, de última sabes que 50% de tu tiempo se quedó perdido, o por lo menos en pagos, no sé, 30%, 20% a mitad, esas cosas también. Necesitas un compromiso también del cliente, o sea, para que entienda que vos te vas a comprometer a dar tus servicios, pero que también él se tiene que comprometer a darte un pago.
Mi estrategia en momentos donde por ahí, no sé, un cliente que aparte yo veía que la facturaban a lo lindo, no me pagaba. Carta documento, que en Argentina uno dice carta documento y asusta, pero hablando con abogados no era nada, es un papel, solo dejar por carta formal que estás reclamando un pago, pero mandas carta documento y la gente te paga. No sé, creo que también eso también uno va como... a medida que vas teniendo experiencia, vas teniendo distintas herramientas, como esto del el presupuesto que yo hablaba antes. O sea, hay también detallar el pago anticipado, o sea, el trabajo entregado, contraentrega, no sé cómo, inclusive para el que no tiene dinero y él es el que te va a pagar las cervezas, me vas a pagar las cervezas una antes y una después de haberte entregado el logotipo de tu amigo, y esto vale esto. O sea, no sé, también como que uno va teniendo cierta como sensibilidad a seleccionar y también como a ver qué cliente también sabes que te va a pagar, ¿no? Como que vas como de a poquito con la experiencia, vas como teniendo también esa sensibilidad. Te puede caer mala leche que no te paguen, pero ya como que de eso también vas como aprendiendo de a poco. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. El cliente que no paga no suele ser una sorpresa, se le ve venir. Entonces hay estrategias para que el cliente pague. La primera típica, siempre cobrar un tanto por ciento por anticipado, ¿vale? Y también es una manera tú de ponerte en valor, ¿no? El decir, bueno, tú me contratas a mí, yo voy a invertir mi tiempo en tu problema, pero yo quiero cobrar. Entonces, cobrar por anticipado es una manera bastante buena de evitar llegar a ese punto, ¿no? Luego, no sé qué quería decir, se me ha olvidado, pero espera. Pues no sé. Pero, Diego, ¿y funciona cuando le cobras? O sea, porque normalmente al cliente, cuando le dices de que le vas a cobrar antes, suele poner mala cara. Yo la verdad es que en eso creo que me quito bastantes malos clientes cobrando por anticipado, ¿vale? Porque mucha gente, o sea, ya sé lo que quería decir. Una de las recomendaciones que hago es hablar de dinero con el cliente claramente. O sea, el dinero es una parte súper fundamental y esto en España no ocurre, ¿vale? El dinero es como un tabú, ¿no? Es como al final de la comida de trabajo, después del postre, cuando estás fumando el cigarrito, hablas de dinero. Es como, no, vamos a hacerlo a la alemana. Vamos a llegar a la comida de trabajo y vamos a hablar lo primero del dinero porque es la parte fundamental del trato. O sea, yo te vendo mi tiempo y tú me pagas dinero. Y así es como funciona la cosa, ¿no? Entonces, yo he tenido ese problema que tú hablas muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, claro, es que igual voy a perder algún cliente por esto, pero con el tiempo me da cuenta que son los malos clientes los que pierdo. El cliente que realmente quiere un servicio, quiere profesional, tiene que saber que ese servicio cuesta dinero. Y entonces, pues, un buen método es hablar de dinero de la manera más clara posible. Y luego, si todo esto no funciona, bueno, has cobrado el 50%, pero quieres cobrar el otro 50%, hay una figura en Alemania que es el Mahnung, ¿vale? Que es como un aviso de, oye, no has pagado, ¿vale? El primer aviso te viene con 3 euros, lo que me ha costado a mí la carta, vas a pagar lo que debes más los 3 euros. La siguiente viene los 3 euros de la primera carta y los 3 euros de la segunda, y así sucesivamente, ¿no? Y si no, en serio, hay unos abogados fantásticos, estupendos, que cobran mucho menos de lo que nos pensamos, y que esos te suelen resolver los problemas. Yo nunca he tenido que llegar, por ejemplo, al tema abogados, pero si alguna vez tengo que hacerlo, lo haré sin ningún problema. Conozco mucha gente que ha llegado y una carta de un abogado es mano de santo. Había una pregunta más, creo. Ah, vale. Última pregunta ya. Hemos hablado harto de freelancer para desarrollo de software o de diseño, pero ¿cómo es el panorama y cuál es el espacio para el desarrollo de hardware? No sé cómo es acá en Berlín. Yo ahí no tengo ni idea. Yo por lo que no conozco el tema del hardware, he conocido en muchos de esos eventos a gente que está metida en el tema del hardware y creo que en general hay pocos autónomos que trabajan que trabajan en ese campo, o gente que trabaja en ese campo, hay pocos autónomos, ¿no? Creo que hay un cierto número de empresas aquí en Berlín que trabaja con hardware. Lo que sí que creo es un poco que es como más difícil, o sea, lo que yo entiendo
es que un freelancer que trabaja en el campo del hardware es como un poco más consultor, un poco alguien que pueda, digamos, aconsejar a una empresa o a un particular a llevar un proyecto a cabo desde el principio hasta el final. Luego la implementación no lo veo tan común para autónomos. También mi experiencia ha sido más un poco en el campo de los proyectos así un poco por hobby o temas de, pues eso, de open hardware, donde hay mucha gente, digamos, haciendo cosas que son bastante interesantes, pero igual no están ofreciendo esos servicios, lo hacen más para ellos, ¿no? Y quizás, un poco se me ocurre ahora también, es como el que los que estáis o los que trabajan en hardware son como más, todavía más por su cuenta, ¿no? Se tienen que buscar, si quieren tener un proyecto lo hacen para sí mismo y lo tienen que llevar adelante y sacar el producto hasta el final. Es un poco mi sensación. Bueno, pues con esto creo que terminamos la mesa. Muchas gracias por vuestra colaboración y espero que tengáis buenos consejos para intentar ser freelancers, crear una pequeña empresa, nunca se sabe.